Vaya que quedamos impresionados con la historia de la vida de Sofía en Austria. Sé que ustedes están deseosos, como yo, de saber un poquito más. Pues bien, vamos a continuar con esta historia. Psicografiado por Sandra Carneiro, dictado por el espíritu de Lucius, veamos de qué trata el libro Todas las flores que yo gané, parte 3. Helio, el espíritu enemigo de Sofía, estaba fascinado, estaba realizado, se sentía pleno porque cumplió su venganza, porque había logrado hacer caer a Sofía, porque había logrado su cometido, ¿no? Y ahora deseaba hacerla su esclava por la eternidad. Así de grande era su odio y su falta de perdón y de compasión. No contaba, claro, con que el espíritu de la chica quedó pegado a su cuerpo. Ustedes lo saben, acción y reacción es causa y efecto, por ser una suicida. Pero la esperó y vigiló cada día, guardando el momento en el que se desprendiera por fin del cuerpo para hacerse del botín. Sin embargo, también nos dicen que ella contaba con algunos espíritus amigos, espíritus agradecidos por la labor que había hecho cuando acompañaba a su esposo Ahab en las labores que él tenía como pastor. Él lo acompañaba a veces a visitar familias pobres, a hacer caridad. Entonces ellos la recordaban con cariño, la recordaban con agradecimiento e hicieron el servicio de protegerla ante la voracidad de Helio. Así que lograron que en un momento que él se descuidó, cuando ella se desprendió del cuerpo, y lograron que lo evadiera, que no la atrapara, que no la hiciera pues su rehén, ¿no? Su esclava como él quería. Sin embargo, no la podían librar de lo que eran las consecuencias de sus actos, lo mismo que ella atrajo para sí, ¿no? Su misma vibración la atrajo a los umbrales. En cuanto se desprendió, inmediatamente la vibración la jaló para allá, y ahí vagó durante muchos años, sometida en sus propias culpas, en su propio infierno personal, porque hay gente que habla, ¿no?, del cielo y del infierno con esta imagen, no sé, como literaria que nos han hecho de ello, ¿no?, como mitológica, como el lugar de las llamas eternas, el infierno. Pues son llamas eternas, pero es la llama de tu conciencia, es lo que te quema a ti, por eso es tu infierno personal, ¿no? Porque es tu propia culpa lo que te mantiene ahí, el saber lo que erraste, lo que hiciste mal. Y ahí estaba ella, vuelta loca, fuera de la realidad, clavada su mente, recordando todo el tiempo los crímenes atroces que cometió, siendo ella su peor verdugo, juzgándose todo el tiempo, diciendo que merecía quedarse ahí en ese infierno por la eternidad. Mientras tanto, en una colonia espiritual, los niños y Ahab habían sido rescatados inmediatamente, porque ellos no tenían deuda alguna, entonces los rescataron inmediatamente, los recibieron, los trataron, los reeducaron en el amor para continuar con su evolución. Dicen que para Ahab fue muy duro enterarse de cómo sucedieron las cosas. Imagínense, ¿no? Despierta él creyendo que se incendió la casa, buscando a la esposa, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los hijos? Y de a poco dejaron que pasara el tiempo, que él se fuera ganando fuerza, que se fuera recuperando, para revelarle las cosas como habían pasado, los pormenores, ¿no? No era fácil decir, sabes que tu esposa te engañó con otro y por irse con él decidió quemar tu hogar con todos sus hijos. Era una verdad dolorosa. Y así la recibió Ahab,
con mucho dolor. Sintió una decepción terrible por la conducta de Sofía y solo después de muchos años se pudo librar de los malos sentimientos hacia ella. Específicamente, 40 años tardó en volver a sentir un poco de empatía, ¿no?, por la chica, el poder deshacerse de sus propios sentimientos. 40 años. Ahab decía en un inicio, haciendo juicio sobre su esposa, decía que ella sí era culpable, que en efecto sí tenía toda la culpa de lo que pasó, pues había fallado en los compromisos espirituales que había adquirido. Esa vida le era fácil, no le exigía nada extremo, no le exigía demasiado, tenía una vida muy cómoda. Era poco lo que tenía que hacer para evolucionar, solo tenía que aceptar la vida como llegara, las cosas que le llegaran y aceptarlos y enfrentarlos con amor. Y ni eso pudo hacer, ni en eso tuvo éxito, no falló. Y se convirtió en cierto momento como en un juez muy duro con ella. Pero Emilio, el guía espiritual de Sofía, tenía contacto con él también, eran conocidos del mundo espiritual. Le pide: no seas tan duro con ella, no juzgues. Le dice, les leo esta parte, porque le decía a él, ¿no?, esta cuestión de que tenía que aceptar las cosas con amor y no pudo. Y Emilio le dice: ¿y esa no ha sido la lucha de toda la humanidad? Lograr el amor, aceptar lo que somos, nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones, y seguir amándonos y creyendo en nuestro progreso y en el de quienes nos rodean. Desafortunadamente todavía no estamos convencidos de esta verdad. Hablamos del amor, sí, las religiones hablan del amor, pero en realidad no creemos en él. Si así fuera, si creyéramos en él, si creyéramos que es la fuente más grande del universo, que él es la naturaleza misma de Dios, encontraríamos la manera de dejarnos guiar por él. Pero aún preferimos creer en la ilusión de nuestros deseos, en las creencias sobre nosotros mismos y sobre el mundo, que han cristalizado y cristalizan en nuestra conciencia. Y tiene toda la razón Emilio de decir, sí, o sea, sí falló Sofía, claro que sí, pero no hemos fallado todos en eso. No por eso estamos en este planeta que sinceramente a veces decimos es un planeta escuela de pruebas y expiaciones, pero sinceramente, díganme si no, a veces no les ha pasado por la mente decir que es un planeta cárcel. A veces, ¿no? Como que dices, es como un planeta cárcel. No estamos todos aquí porque hemos fallado en eso, en aceptar el vivir con amor. Y tiene toda la razón Emilio, tiene toda la razón, porque nos dejamos distraer por otras cosas. Como espíritus venimos, nos aleccionan antes de llegar, ¿no? Acuérdate, ama al prójimo, sé feliz, esto, lo otro, acuérdate de lo que tienes que hacer. Y aquí nos dormimos, nos dejamos hipnotizar por las ilusiones de la materia, por los deseos del ego, por los deseos, es que yo quiero, decía Sofía, yo quiero mi libertad. Y no se ponía a ver lo que ya tenía, lo hermoso, la hermosa familia que tenía, la hermosa oportunidad de redimirse de su pasado doloroso, con los hijos que tenía que eran enemigos del pasado. Somos ignorantes los seres humanos, no conocemos, no sabemos qué estamos haciendo aquí en la tierra. Al no estudiar nuestra propia espiritualidad, nuestra dualidad, no sabemos. Y nos dejamos encandilar por la materia, por los egos. Yo quiero éxito, yo quiero dinero, yo quiero felicidad, yo quiero libertad, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pues se nos olvida el espíritu. Y aquí nos dice, bien lo dice Ahab, hay que revisar nuestra vida, solo se nos está pidiendo aceptar lo que venga con amor. Si no traes una expiación grave de ceguera, sordera, cojera, no tienes un pie, no tienes... Hay personas que realmente están viviendo una expiación dolorosa y tienen pruebas mucho más fuertes que las nuestras, y a lo mejor a nosotros solo nos piden eso: paciencia, amor, aceptación, obediencia, resignación, y también estemos fallando, ¿no? Me puso a pensar mucho estas frases de Emilio, pero es por eso que estamos aquí todavía. Y pues sí, Ahab tenía sus resentimientos en el corazón, no se le puede juzgar, o sea, lo que hizo Sofía fue bastante cruel, ¿no? Pero aún así él quería ayudar, se reformó, había estado estudiando, ya ven que él era pastor, le gustaba estudiar el evangelio, le gustaba dar servicio, tuvo 40 años para hacerlo, y él la quería ayudar, preguntaba dónde está ella, y Emilio le platicaba, pues sí, está en los umbrales, está muy mal, así, ¿no? Pues que la quiero ayudar. Y Emilio le dijo, bueno,
cuando estás listo, cuando tú te sientas listo, vas a ver, me vas a acompañar y la vamos a ayudar. Y así fue. Cuando al fin Ahab se sintió listo, fue invitado por Emilio y fueron a ver a Sofía a los umbrales. Iban junto con una caravana de rescate que se dedicaba a eso. Era una caravana comandada por un grupo de rescatistas de la Orden de María de Nazaret, que ya sabemos por la literatura espírita que es una de las principales labores de ella, ¿no? Rescatar espíritus del umbral. ¿Se acuerdan? Que fue en la de Liberación, creo, ¿no? Que veíamos la caravana, todos vestidos de blanco, iluminados con una luz maravillosa, con unos candiles que iban en peregrinación a través de los umbrales con una campanita gritando: alguien que quiera ser salvado, alguien que quiera ser redimido, María de Nazaret los llama, el Maestro Jesús los llama, acérquense a nosotros si quieren ser salvados. Porque así es la misericordia del Padre, no abandona, incluso en esos lugares se les da la oportunidad, pero son ellos quienes se quieren mantener ahí por sus propias culpas en esos lugares. Es muy triste, ¿no? Pero bueno, una de estas caravanas llegó allá a la colonia donde estaban Emilio y Ahab y los invitó a ir al umbral. Y les dice, aquí les voy a leer un pedacito porque le dice Emilio, cuando llegaron, la escena es que estaban en el umbral, rescataron a algunos, iban caminando, así como les digo, ¿no? Gritando y rescatando personas. Y Ahab estaba muy impresionado porque es que ya no parecían seres humanos, o sea, zombies o lo que le siguen, entre el olor, la podredumbre, la suciedad y todo, no parecían seres humanos, se asustaba de verlos y sí estaba ahí impresionado. Y Emilio le dice esto, le dice: ya era la hora que el grupo de Emilio interviniera. Actuaron en el rescate de 3 hermanos. Ahab se acercó para ofrecerle ayuda, pero Emilio preguntó. Le dijo: céntrate en la oración, o sea, no ayudes ahorita. Él quería ayudar en los que estaban rescatando. Le dijo: no ayudes ahorita, tú céntrate en la oración, porque ya la próxima es Sofía y vas a necesitar todo tu valor. Le dicen que a ir a los umbrales, o sea, es para valientes y para personas que realmente han aprendido a amar sin juicio, porque si te pones ahí a hacer juicio, el juicio te pierde. Ahí tu vibración debe estar bien alta, con un amor y una compasión gigantesca. Si no, tú mismo te atas a ese lugar, es terrible, ¿no? Entonces, pero decía: céntrate en la oración, por favor, porque ya la próxima es Sofía y te quiero fuerte, te quiero entero. El corazón de Ahab latía salvajemente, tenía miedo de no poder mirar a Sofía con la compasión necesaria. Se acercaron a un ser casi deforme, demente, exhalando un olor sumamente fétido, provocando náuseas. Mientras se acercaban, Emilio señaló: es ella. Ahab se apoyó en una roca para no desplomarse y lo invadió un profundo sentimiento de compasión por la condición en que se encontraba Sofía. Las lágrimas no se detuvieron en su rostro. ¿Cómo no sentir pena por un ser en esas condiciones? El grupo de rescate se acercó y formó un círculo a su alrededor. Se formó una corriente de luz suave y delicada y vibraciones de calidez se derramaron sobre el cuerpo infame, como si fueran pétalos de rosa. Cuando tocaban el cuerpo de Sofía, se disolvían rápidamente, pero dejaban algunas de esas energías en ella. En cierto momento se solicitó el grupo de Emilio y se unieron en vibraciones. Emilio, dentro del círculo, se arrodilló a un lado de Sofía y Ahab se arrodilló al otro lado. Imagínense la escena, ¿no? Sofía, como un zombie pestilente, digámoslo con sus letras, y a un lado arrodillados Emilio y en el otro Ahab. Emilio acarició la cabeza de Sofía diciendo: no más sufrimiento, Sofía, venimos a buscarte. Ella miró hacia arriba, sus ojos apagados y brillantes, claramente incapaz de verlos, pero con la ayuda de los rescatistas más experimentados, Ahab se hizo visible a los ojos de Sofía. Recuerden que por la diferencia de vibración muchos no los podían ver. Entonces ella escuchaba algo, pero volteaba y pues no veía nada. Le ayudaron los del grupo para que Ahab se hiciera visible ante ella. Ella habló de la casa en llamas, que era lo que tenía en la mente, que los niños estaban muertos, que ella había matado a Ahab. Hablaba sin parar que se había quitado la vida.
Entonces Ahab le dijo: están todos bien, Sofía. Todo esto fue un mal sueño, una pesadilla que siempre tienes. Ella lo miró y lo reconoció. Ahab, le dijo. Y él le decía: tenías que despertar de esta pesadilla, ya tienes que despertar. Has estado delirando durante días, estás enferma, Sofía. Despertar, decía ella. ¿Pesadilla? El grupo circundante vibró intensamente. Ahab recibió entonces 2 rosas de manos de los rescatadores, idénticas a las que usaba para dar a Sofía todos los días, y se las ofreció. Traje tus flores, querida. Su voz se ahogaba. Emilio lo apoyó en oración y lo tocó suavemente, al sentir que la emoción se apoderaba de él, y le susurró: adelante, amigo, estás yendo muy bien. Ahab continuó con firmeza: toma las flores, querida. Completamente atónita, Sofía sintió por primera vez un destello de ternura, el mismo que sentía cada vez que Ahab le llevaba las flores, ¿no? Lo mismo que sentía cuando en vida le llevaba flores. Y en ese momento, a través de esa emoción superior que brotó sutilmente del alma de Sofía, el grupo la envolvió en intensas vibraciones de amor. Ahab la tomó suavemente en sus brazos y la colocó en un catre con las sábanas blancas y limpias. El pequeño grupo de Emilio se preparó para partir, mientras los rescatistas se ocupaban de sus asuntos. ¿La llevamos a la colonia?, preguntó Ahab. No tiene las condiciones vibratorias para volver a la colonia todavía, le dijeron. La llevaremos a un puesto de socorro, un hospital para recibir tratamiento. Así es como se trabaja. Así es, con esas emociones. Siempre que rescatan a alguien tienen que despertarle algo: ternura, compasión, arrepentimiento, algo. Tiene que aceptar la ayuda. Por eso llevan a algún familiar, a alguien cercano, para despertarles ese sentimiento. Y ese sentimiento fue lo que abrió la brecha para que ella fuera rescatada de aquel lugar. La llevan al hospital, a un puesto de socorro, no una colonia espiritual, porque las colonias espirituales tienen su vibración y no cualquiera puede entrar ahí. Entonces los puestos de socorro, ya habíamos hablado de ello, los puestos de socorro están dentro del umbral. Y ahí llevan a las personas con esta densidad más grosera, todavía que necesitan mucha ayuda. La llevaron ahí y la atmósfera del hospital era totalmente diferente, era propia para la recuperación. Dicen que les ponían florecitas en las cabeceras de las camas de los enfermos, y aparte sonaba una música muy tenue, muy bonita, todo para que ellos se sintieran en condiciones de ponerse bien, ¿no? Había trabajadores de la luz prestos al servicio, enfermeros, y todo para ayudar a los pacientes, los dolientes, atormentados, inconscientes aún, presos cada uno de sus pesadillas, de sus alucinaciones. Vivían en su propio mundo. Muchos no despertaban, no entendían, seguían clavados en su propio infierno. Ahab acompañó a Sofía todos los días. La veía dormir, la veía sufrir, porque recordaba su pesadilla, ¿no? Hasta que un día Emilio le informó que se había determinado una reencarnación obligatoria para Sofía, ya que si despertaba y se hacía consciente de sus actos, le iba a ser más doloroso y probablemente iba a ser más difícil que aceptara ya la ayuda. Ahab asistió a la reunión con los planificadores de esa vida, de esa reencarnación, y se enteró pues de los pormenores, ¿no?, de toda esa vida. También le dijeron que no podría estar cerca de ella, que cualquier cosa que quisiera saber, que mejor lo hiciera a través de Emilio, sí, porque tú tienes tu trabajo aquí en la colonia espiritual, tú tienes que hacer más cosas, tú no puedes estar al pendiente de ella. Emilio que te informe cualquier cosa, que Emilio iba a seguir siendo su guía espiritual. Unos días después, Sofía despertó ahí en el hospital con un grito aterrador. Emilio trata de controlarla, le dice dónde está, más o menos, ¿no?, qué ha pasado, la alimenta, trata de comunicarse con ella, pero ella no hablaba, como que había perdido el habla, nada más gruñía. Era como si hubiera olvidado el hablar, no sé. Después le informa Emilio de su reencarnación obligatoria y los pormenores de cómo va a ser esa vida. Y no, pues ella desesperada quiere correr, no, rebelde como siempre, ¿no? La tienen que volver a medicar. Y así Emilio, llegado el día, la lleva dormida en brazos, la dirige a su nueva vida. Dicen que van
a la parte, en el plano espiritual que ellos están, pero van a las afueras de la ciudad de Calcuta, en la India, donde ya se han seleccionado los padres que le van a dar su nueva vida. Su madre se llama Anandi, su padre se llama Faisal, una pareja humilde que se prepara para recibir ya su tercera hija, porque ya tienen 2 hijas, y querían un niño, obviamente. Pero nace la niña y pues nace con marcas de la expiación, ¿no? Nace con labio leporino. Además era muda. Sí podía escuchar, pero ella era muda. Y de un carácter muy irritable, porque sentía el desamor de todos. Solo su madre medio la quería, medio la cuidaba, pero también su madre sentía como si fuera una carga muy pesada que no sabía qué hacer con ella. El esposo Faisal la repudiaba. Repudiaba a la mujer y repudiaba a la hija. Decía que porque tenían semejante karma. Le echaba la culpa a la mujer, le dijo: algún pecado cometiste, te metiste con alguien y no es mi hija, porque yo no puedo tener una hija así. Yo no puedo ser castigado teniendo un monstruo como este, ¿no? Y si descubro que me engañaste, que hiciste un pecado, que hiciste algo mal, yo te voy a matar. Te voy a matar a ti y voy a matar al monstruo también. La madre de Anandi, la madre de la niña, sufría mucho hasta para alimentarla, porque la niña pues quería amamantarla, pero la niña, como dice que tenía 12, el labio estaba partido en 2, o sea, tenía como 2 aberturas y no podía succionar. Entonces le daba leche con un vasito, batallaba muchísimo. Además dice que era un hambre descomunal la que tenía la niña, que no la podía satisfacer con nada. Era terrible, no hallaba cómo calmarla, nada le servía, nada. Era un carácter muy difícil. La mamá le puso el nombre de Lirio a la pequeñita, y también sus hermanitas la veían con miedo, repitiendo lo que la gente decía, que era el bebé del diablo. Muy cerca de ella, muy cerca de Calcuta, andaba por ahí Helio, el enemigo, buscándola para completar su venganza. Unido a él, de nuevo, estaba el espíritu de su hijo, el que fue Jonás, aquel que fue el hijo de Sofía, el primogénito con Ahab, que ya había desencarnado. En cuanto subió allá a los umbrales, se unió de nuevo al que era su padre, a Helio. Y como lo había quemado vivo, pues con más odio, ¿no? Con más odio que nunca. La buscaban y querían encontrarla para hacerle pagar. En medio de sus monólogos de miseria, Helio cuenta algo de su historia con ella, de por qué la odiaba así, ¿no? Hablaba de una vida en la que ella les había hecho mucho daño, que lo había hecho sufrir, porque lo había seducido. Dice: ella me sedujo y me perdió en el error, me hizo caer en lo más bajo para después destruirme, contándole de esos amoríos a la esposa de Helio y haciéndolo que abandonara a su mujer, etcétera, 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 ¿no? Entonces él estaba muy enojado por esa cuestión. Era el delito que le quería hacer pagar a Sofía. Helio también habla de su jefe. Ahí menciona y deja de ver un poquito de la jerarquía organizacional que hay en los umbrales de estos espíritus oscuros que les platico, ¿no? Su jefe inmediato, alguien a quien él llamaba Nubio, y decía lo siguiente, le contaba a Jonás, ¿no? Le decía: ella es mi objetivo particular. Nubio autorizó que me uniera a este grupo para mi venganza, y uniremos fuerza para vencer a esos miserables que creen que pueden ayudar a los que yerran, que dañan a los demás. No habrá pérdida. Odio a todos los que siguen a aquel que habla del perdón y del amor, o sea, el Maestro Jesús. Él también es un mentiroso, es un falso. Sus seguidores siguen un mito. Él no es lo que ellos creen. No hay nada bueno en el mundo, solo dolor y tristeza. Y aquellos que se oponen a nosotros serán masacrados. Controlaremos el mundo a nuestra manera. Este es el propósito de Nubio. Este es nuestro objetivo más grande. Pero él permite nuestra venganza personal. De esa manera también se vuelve más fuerte. El mundo se dirige hacia el abismo y pronto seremos la abrumadora mayoría y tendremos el dominio absoluto del planeta. Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos la guerra espiritual que se está librando entre los dos bandos de la luz y la oscuridad. Pues ahí lo confirma. Mientras tanto, en casa con la niña,
con Lirio, con Anandi. Las cosas iban muy mal. Faisal, el padre de la niña, era agresivo, estaba molesto por cargar con semejante monstruo, decía él, y decidió irse a trabajar a otra ciudad. Le dijo a la esposa que si quería ir con él, pues tendría que deshacerse de la niña. Las otras hijas del matrimonio también reclamaban atención por parte de la madre, pero ella estaba tan ocupada con la pequeña Lirio que ya no podía más. Así que una noche lo decidió. Lo hizo. Hizo un bulto con la niña y caminó hasta encontrar un lugar, un hueco en el tronco de un árbol donde la abandonó. Y Emilio, el guía espiritual, bueno, pues seguía la escena sin poder intervenir, sin poder hacer nada, respetando el libre albedrío. Ahí calmó a la niña cuando despertó al amanecer, diciéndole que todo formaba parte del plan. Pasa que la niña podía ver a Emilio, porque tenía mediunidad. En esa vida tenía mediunidad y lo podía ver, entonces él llegaba y medio la calmaba y todo, siendo una bebecita, o sea, tenía meses, y ella pues lo veía a él, ¿no? Pero sí, es para que vean, ¿no? Aunque mucha gente sigue considerando que es un don solo para gente súper dotada, súper buena, súper maravillosa, santos que vuelan, que solamente ellos pueden tener mediunidad, y no es así. Muchas veces la mediunidad es una forma que tiene la divinidad para que la persona dé un servicio a la humanidad. Muchas veces es así, no solo se le da a personas que han sido muy buenas. En fin, Anandi dejó a su hija ahí, en el tronco de un árbol, a su suerte, y quien la encontró fue un viejo sacerdote, el padre José, quien, perdido en el camino, sintió la intuición de andar por ahí. Estaba en una disyuntiva de por qué camino irse, por aquí, por acá, y de repente sentí una corazonada, un impulso de que por aquí, y él estaba muy acostumbrado a obedecer sus intuiciones y dijo, me late que por acá, y pues por ahí se fue. Claro, iba bajo la guía de Emilio de decir por acá, ¿no? Él, que encontró a la niña, la vio y dijo, bueno, sí te dejaron abandonada por este defecto que tienes. Pero era un hombre súper compasivo, súper amoroso, y además Emilio estaba ahí, ¿no? Como que poniéndole toda la energía para que sientas compasión y te lleves a la niña. Incluso le susurró qué nombre debía ponerle, y él entendió. Sofía te vas a llamar. Así el padre José la adopta, llenándose de misericordia por ese bebé abandonado, y la crió con una disciplina amorosa, tratando de corregirle ese feo carácter que se cargaba la niña, sobre todo cuando quería comunicar algo y no podía, como estaba impedida del habla. A veces quería decir algo y no podía y se enojaba y aventaba todo y hacía quebradero y hacía unos berrinchazos, ¿no? Y él la corregía y la trataba muy bien, con mucho cariño, pero sí era fuerte, ¿no? En educarla. Además, pues la gente la seguía señalando como un monstruito. Tras 6 años de vida, pues ella ya era capaz de comprender lo que sucedía a su alrededor y cómo la gente la despreciaba. El padre José le había enseñado a leer, le había enseñado muchas cosas, decía que era inteligente, que sí podía, que sí comprendía, pero siempre el carácter como que le ganaba, ¿no? Y él le hablaba y él le decía, mira, la gente tal vez no muestra su fealdad en la cara, pero tiene fealdades en el alma, y esas destruyen aún más. Dice, así es que donde tenemos que ser buenos es en el corazón, porque Dios es donde nos ve. Y la animaba siempre a ser valiente, a confiar en Dios, y decía, Dios no nos abandona. Le hablaba esto de la importancia de tener amor en el corazón, y luego él, en un momento de sinceridad, le muestra un libro que estaba leyendo. Al verlo la niña y ver el título, leyó el título en la portada, se súper espantó porque decía el libro de los espíritus. Una lectura que el padre José obviamente hacía escondidas de su propia iglesia. Se lo dijo, dice, esto lo leo escondidas porque mi iglesia lo prohíbe, pero me ha enseñado tantas verdades sobre la vida, tantas verdades. Y la niña así como que asustada, hay uno que habla de espíritus, y le dice, no, mira,
Les leo, dice: no tengas miedo a pesar del título. No es un libro sobre fantasmas, es un tratado completo sobre las verdades ocultas del universo, el origen y el destino de todos los seres humanos. En él aprendí que todo tiene un porqué y nada sucede por casualidad. Todos nuestros sufrimientos, todas las flores tienen una justa razón. Ahora vamos, Sofía. Ven a ayudarme en la misa. El sacerdote volvió a colocar con cuidado el libro en su lugar y ayudó a la niña a levantarse. Vio que su ropa estaba bastante gastada y habló en voz baja: veré si puedo conseguirte un vestido nuevo. Este dato es curioso. Es curioso porque él habló con ella en ese momento porque la niña había hecho una rabieta, porque no podía comunicarse y precisamente lo que quería era un vestido nuevo, entonces por eso estaba enojada. Entonces ya le habla de esto, del otro, de su carácter, de la gente, todo lo que le habla. Y curiosamente percibe esto, ¿no? De que necesitaba comprarle un vestido nuevo, y él por intuición lo supo. Pasa el tiempo. 1883, Sofía, con 10 años, le toca ver morir al padre José, alcanzado por la epidemia de gripe que había allá en el pueblo, ¿no? Es llevada a un orfanato donde la reciben con temor, usando expresiones bárbaras por su fisionomía, como lo hizo la directora del centro cuando la recibió, ¿no? Como Dios permitía la existencia de semejantes criaturas en la tierra, pero pues le estaban pagando, el gobierno le pagaba y le daba dinero para que los recibiera, o sea, como que no la podía rechazar, ¿no? Y Sofía hábilmente había logrado esconder el libro prohibido del padre entre sus pertenencias. Era lo único que le quedaba de él y esperaba que le sirviera ahora en su nueva vida. Por su parte, Helio la seguía buscando. Por todo el mundo andaba, traía un séquito ahí de espíritus que enojado porque no la había podido encontrar, y les pedía que la buscaran en todo el mundo. Dice, él sentía que se la habían escondido, porque dice, no está entre los descendientes de Ahab ni entre los descendientes de su propia familia. ¿Dónde la tienen? Me la escondieron. Estaba desesperado por encontrarla. Y mandaba así a todos los espíritus a hacerlo, ¿no? Porque decía, en algún lugar algo hicieron para escondérmela, algo. Y el hijo, el Jonás le decía, ¿y cómo es que tú la sientes? ¿Cómo sabes que la vas a encontrar? Y dice, no sé decirte, no sé cómo funciona. Solo sé que yo pienso en el odio que la tengo y la siento. Sé que está viva, sé que está en algún lugar. No sé cómo funciona, pero yo mentalizándome en ella, algún día la voy a encontrar. Así decía él, estaba convencido, ¿no? Y bueno, Sofía en el orfanato le estaba yendo muy mal, le estaba yendo realmente muy mal, era un lugar muy feo. Pues era un lugar para continuar con las expiaciones definitivamente, ¿no? Porque cuando su mamá, cuando Anandi la dejó ahí en el huequito del árbol, el tronco del árbol, Emilio le susurraba, pues era un bebé, pero le susurraba cosas y le decía, no te preocupes, todo es parte del plan, todo está ya perfectamente estipulado, ¿no? O sea que ya tenían presupuestado que Anandi la iba a dejar, quién la iba a recoger, porque el padre José, resulta que el padre José era un espíritu amigo de la colonia espiritual donde ella había estado. Entonces sintió esa vibración de cariño y la recogió, ¿no? Y todo estaba así planeado. Y sí, claro que sí, la pusieron a vivir y la reencarnaron en otro sitio para que no la encontrara Helio, para dificultarle la tarea, ¿no? En fin, llega a este orfanato y su recepción pues no fue la más bonita. Les leo un poquito de cómo fue su llegada al orfanato. Decía, ¿dónde la vamos a poner?, preguntó Dimitri, un chico, hijo y asistente de Kira, que era la que estaba al cuidado del orfanato. Le dijo ella, acomódala en el depósito de basura. ¿El que no sirve?, preguntó él. ¿Ese asqueroso? Sí, y asegúrate que lo limpie. Es una excelente manera de comenzar, haciendo que el monstruito limpie el lugar donde se va a acostar. Pero mamá, le reclamaba él, Dimitri, no discutas, lleva a la niña nueva a la habitación. Y dirigió una mirada irónica y una sonrisa sarcástica a la muchacha, quien, agarrando el pequeño bulto de ropa que había traído, miraba aterrorizada, comprendiendo sin palabras el infierno que le esperaba. Dimitri abrió la puerta de la pequeña habitación que solía ser un almacén y dijo, aquí es donde te quedarás, hay que limpiar todo. Él estiró el cuello para mirar el ambiente asqueroso y luego terminó, traeré un colchón, no te preocupes, estarás bien acomodada. Se fue dejando a Sofía perpleja observando la habitación sucia. Ella no sabía qué hacer
Quería desaparecer de ese lugar insoportable, horrible, detestable. Emilio, que estaba pendiente de todo, colocó sus manos sobre los hombros de Sofía y le susurró al oído: «Ánimo, mi niña, valor. Consigue limpiar y poner algo de orden en este ambiente». Respondiendo a la petición silenciosa de Emilio, entró vacilante en la habitación oscura y sin ventanas. Solo una claraboya traía algo de luz a la habitación. Entró lentamente y observó los objetos esparcidos por todas partes. «Puedes arreglarlo, puedes hacer que esta habitación sea más agradable», le decía Emilio. «Vamos, ánimo, tú puedes. Debes aprender a resignarte, Sofía. Es parte importante de tu aprendizaje en esta experiencia terrenal». Se lo repite y se lo repite. Y claro que ella escuchaba porque tenía mediunidad. No siempre se aparecía ante ella, pero claro que la escuchaba. Es parte importante de tu aprendizaje en esta experiencia terrenal. Resignación y obediencia, la lección de su vida. No, esta niña llora al ver su situación, al sentirse sola, al recordar al padre José. Sí, el muchacho Dimitri le lleva el colchón y le advirtió que limpiara, que acomodara todo antes de la cena, porque si no su madre no le iba a dar de cenar. Dice, ella es muy dura, no te va a dar de cenar si no haces lo que ella te pidió. Pero bueno, la rebeldía de Sofía ya sabemos cómo era, ¿no? Se hizo presente. Y así tardó 3 días sin comer hasta que por la fuerza del hambre hizo lo que se le pidió. Las demás niñas del orfanato le tenían miedo. Le seguían tratando pues como un monstruo. Pasaban así por fuera de su cuarto jugando, como visitando y huyendo del monstruo. Que por lo menos decían, bueno, su fealdad la va a librar, va a hacer que se escape del acoso sexual al que estaban sometidas por Dimitri, por el hijo de la cuidadora. Que ellas se tenían que someter a él, y esta por lo menos se va a librar por fea. Imagínense, puro paria en redención ahí. Qué triste. Cada uno con su historia, con su decadencia, pero cada uno con su misión y su oportunidad de redención. Emilio saca a Sofía del cuerpo cada que puede, a la hora de dormir. Habla con ella, responde sus dudas del por qué no tiene familia, por qué le teme la gente, por qué se fue el padre José, por qué tiene ese cuerpo defectuoso. Él le habla de la reencarnación, de que no recuerda lo que hizo en otras vidas, pero que es justo, causa y efecto. Le habla del libro de las verdades que lleva consigo, que pronto el mundo las comprenderá y ya no tendrá que esconderlo. Le habla a su nivel, claro, porque estaba hablando con una niña ya de 10 años, a la que no le va a revelar obviamente los karmas y las deudas que traía ahí, los delitos que contrajo con la ley divina, ¿verdad? No le iba a decir esas cosas, pero por lo menos le hizo ver que no está sola, y que hay quienes cuidaban de ella y la amaban de verdad. Entonces en esa conversación se dicen esto. Entonces me merezco todo lo que estoy pasando, dijo ella. Emilio tomó sus manos suavemente y materializó una rosa sobre ellas. Todos cometemos errores y fallamos mucho. Todos estamos aprendiendo a ser mejores personas, a encontrar la luz que brilla en nuestro corazón. Dios nos creó para el gozo, la felicidad y el crecimiento, pero para alcanzar el destino glorioso que el Creador nos reserva, es necesario despojarnos de todo lo que impide nuestro desarrollo, y aprenderás a hacer esto. La niña se puso la flor en la nariz y olió el perfume. Mira el perfume de la rosa, no las espinas, le dijo él. Frase que siempre le dice, ¿verdad? Aprovecha lo bueno de tu experiencia y minimiza lo que te hace sufrir. No es ignorar, es sabiamente minimizar. Mira qué consejo, ¿verdad? No se trata de que ignores lo que te hace infeliz o lo que te hace sufrir. Minimízalo, hazlo chiquito, para que el sufrimiento no sea tan grande. Ella, al sentir el suave perfume de la flor, se despertó y sonrió, consciente de que no estaba sola. Y no estamos solos, ninguno de nosotros, ninguno. Pasaban los meses y Sofía trabajaba mucho. Era maltratada, muy maltratada en el orfanato. Le daban sobras de comer. Ellos recibían muy buenas compensaciones del gobierno, pero no les importaba, ella la trataban muy mal. Ella se consolaba leyendo el libro de los espíritus, hasta que un día la cuidadora, Kira, la mujer encargada del orfanato, le descubrió el libro y se lo quitó, alegando que esas eran cosas del diablo. Entonces la encerró varios días la tuvo ahí como castigada,
Y en una de esas que iban a un supervisor a revisar todo cómo estaba, pues la sacaron, ¿no? Según eso, para que viera que todo estaba bien. Pero ella aprovechó para huir del orfanato. Quiso huir del orfanato, pero pues ya iba encarrerada cuando la agarran. Y ahora pues fue peor, ¿no? Fue un encierro total en un lugar totalmente oscuro, que no había luz, que no había nada, donde a veces ni le daban de comer, donde tenía que hacer sus necesidades ahí mismo. Era horrible como la tenían. A veces se les olvidaba que ella estaba y ni siquiera la visitaba, ni siquiera nada. Nadie la escuchaba gritar, nadie la escuchaba llorar. Y eso solo hizo que acrecentara su odio hacia todo, hacia todos, incluso por ciertos momentos también hacia Dios. Pero ahí en el medio de esa oscuridad fue cuando floreció más su mediunidad y comenzó a ver aún despierta al Padre José y a Emilio. El Padre José ya empezó a visitarla también, ¿no? Entonces para ella ya era una gran alegría porque la acompañaban en esos momentos tan dolorosos. Fueron meses de encierro donde su cuerpo se debilitó, se enfermó y así de repente desencarnó. Entre las oraciones de Emilio que decía, me encantan las oraciones de Emilio, le decía: gracias Dios de la vida, inteligencia suprema, creador del universo, por la bendita oportunidad que le diste a nuestra hermana. Gracias por todos los que hicieron posible su vida en este cuerpo. Bendícelos a todos, Dios mío, para que se liberen de su ignorancia y de su dolor. Hablando pues de los padres de ella, ¿no? Que en medio de la ignorancia pues la abandonaron y la dejaron, ¿no? Pero como les digo, somos instrumentos para la justicia divina y unos colaboramos de una manera y otros colaboramos de otra. Eso no disculpa nuestras faltas, ¿no? El hecho de que hayan colaborado para la redención de Sofía no va a quitarle la culpa a la mamá por haber abandonado a una hija en esas condiciones, ¿verdad? Todos somos instrumentos. Dice por ahí el Evangelio, ¿verdad? Se necesita del escándalo para la evolución y para la redención, pero hay de aquel que provoque el escándalo. Entonces, pues sí, agradece Emilio esta vida que tuvo, fea, triste, dolorosa, corta, pero era lo que necesitaba el espíritu de Sofía en ese momento. Por eso fue una reencarnación casi obligatoria, que casi no sucede esto, que los manden así obligatoriamente, ¿no? Siempre teníamos el libre albedrío, pero a veces sí, en espíritus rebeldes es muy necesario, porque si no el sufrimiento va a ser mayor. Es decir, una vida corta, rápida, sí, con mucho sufrimiento, pero eso te va a aliviar mucho la deuda. Esperamos que eso haya sucedido, de hecho sí, con la vida de Sofía, ¿no? La voz de Emilio dando estas oraciones, la voz del consejero, estaba ahogada por la emoción. Asintiendo, invitó al Padre José a salir. Ahora la querida protegida, con todas las lecciones aprendidas, podría realmente despertar en el plano espiritual y, recuperando la conciencia de sí misma, reiniciar su trabajo de crecimiento espiritual. O sea, se llevaron ya al espíritu, ahora sí a una colonia espiritual, ahora sí a hacer un análisis profundo ya de todo lo que había pasado y a reemprender pues la jornada redentora. ¿Qué tal? Una vida difícil, ¿no? Complicada, causa y efecto. No nos vamos a cansar de decirlo, causa y efecto. La justicia divina existe, claro que está, solo que a veces no sabemos cómo funciona y cómo verla. Y son tremendas lecciones que nos han dejado estas dos vidas que hasta el momento hemos visto de Sofía. Pero falta una tercera. Y yo como que vemos un poquito de luz, ¿no? Al final del túnel, como que ya no nos quedamos con esta pesadez de la vez anterior. Pero sí, muchas lecciones de esta vida que le tocó vivir a ella. Aún así ya brilla un poquito la esperanza para este espíritu. Y si quieren saber más, pues nos vemos en el próximo video de qué trata el libro. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Vivimos bajo preceptos divinos. No os preocupéis por lo que hay de comer ni lo que hay de beber, que ni las aves ni las plantas se preocupan por eso y viven. Somos existencialistas en un 100%. Encarnado y desencarnado muchas veces a través de los tiempos y de los siglos. Entonces, en este momento creo yo estar pagando una deuda con el universo. Y puedo tener capacidades para salirme de este mundo y cambiar de mundo, pero quiero pagar la deuda, porque el que paga descansa.
La gente no cree en la reencarnación, pero yo sí soy un convencido de la reencarnación y yo he encarnado y desencarnado muchas veces a través de los tiempos de los siglos y tengo conciencia de eso. Precisamente creo que estoy pagando una deuda con el universo. Creo que en una encarnación anterior pues me excedí, abusé de la gente, de los humildes porque tuve algo de poder y ahora me tocó pasar por ahí porque la escritura dice, con la vara que mide serás medido. Allá arriba hay un Dios que aquí abajo no lo vemos, pero Él nos aniquita, vea lo que se merece. En esa encarnación yo me llamé Juan Vicente, ahora soy Juan Gómez y en esa encarnación fui Juan Vicente Gómez. Estoy creo que en la misma etnología. Recoger toda la gente de la calle, decirles, vea, les voy a dar esa isla para que ustedes vivan y siembren y cosechen y embarcarlos en un pesquero, en un buque pequeño y en alta mar explotar eso. Eso es atrapía, eso es lo que estoy pagando a eso, ahora, por eso estoy aquí. Ahora en este momento yo estoy pagando esa deuda con el universo.